Ya nuevamente nos vemos a través de Telesur, la señal informativa de América Latina. Es la hora en punto de las 30. Comienza acá el Noticiero Digital, Conexión Digital Meridiana. Hay mucha información que está circulando en redes sociales y en las plataformas digitales. Nuestro multimedio le hace seguimiento correspondiente. En esta edición vamos a estar hablando de lo que ocurre por estos días en Siria y las condenas internacionales a los ataques de Estados Unidos, de Francia y del Reino Unido en Siria. También vamos a hablar de lo que ocurre a través de varios portales en el Día Internacional contra el Trabajo Forzoso o contra la Esclavitud Infantil. También vamos a estar abordando lo que ocurre en Colombia y también lo que ocurre en Paraguay en clave electoral. Acompáñenos, acá comienza la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Bien, vamos a contextualizar. El pasado sábado 14 de abril, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido lanzaron más de un centenar de misiles contra varios objetivos en Siria. Aseguran que fue en respuesta al supuesto ataque químico que habría tenido lugar una semana antes en Duma. Duma es en la campiña de Damasco, en Siria. De ese ataque, Occidente acusa al gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad y asegura que tiene pruebas, aunque aún no las ha mostrado. Entre los objetivos de la ofensiva se encontraba un centro de investigaciones de Damasco, unos almacenes también de investigaciones, unos almacenes militares, un mando militar y varios aeródromos. Ahora, Siria asegura que sus defensas antiaéreas interceptaron más de 50 de los proyectiles, alrededor de 2/3 corresponde esto de los misiles lanzados por Washington, por París y por Londres. Y luego de esto se ha desencadenado un cúmulo, sobre todo de condenas a nivel internacional. Telesur le hace seguimiento correspondiente. Vamos a revisar de inmediato cómo está titulando nuestra página web. La dirección es muy sencilla, www.telesurtv.net. Aparece en pantalla. Condenan en varios países ataque occidental contra Siria. Cientos de manifestantes protestaron durante el fin de semana que recién termina en varios países por los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos y sus aliados occidentales contra Siria. En la propia nación norteamericana, en Estados Unidos, se registraron movilizaciones en varias ciudades. Por ejemplo, San Francisco, Nueva York, Los Ángeles y Washington. El lema, fin de las guerras estadounidenses en casa y en el extranjero. Esas eran algunas de las consignas de los norteamericanos que lo ven ustedes en pantalla. Portaban algunas pancartas con mensajes en repudio a las acciones bélicas y también citaban al defensor de derechos humanos Martin Luther King. Hay más informaciones, revisemos de inmediato qué noticias circulan desde otros portales. Cadena aliada, RT en español, vamos a ver cómo están titulando. Aparece en pantalla. Irán, tras el ataque a Siria, Estados Unidos podría volver a recurrir a mentiras para lanzar nuevas ofensivas. En el texto, el ataque de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido a Siria el pasado 14 de abril es una nueva manifestación de que Washington emplea mentiras para alcanzar los objetivos de su política expansionista. Y esto es lo que ha afirmado durante este mismo lunes el vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, Bahram Qasemi. El portavoz además subrayaba que de manera periódica el gobierno de Estados Unidos ha estado empleando en diversos países mentiras y excusas ficticias para alcanzar las metas de su política expansionista y asegura que es muy probable que vuelvan a recurrir a esa conducta. Además, Qasemi estimó que el ataque con misiles a Siria fue una violación de las normas del derecho internacional y una confirmación de la índole militarista de la política del gobierno de los Estados Unidos. Revisamos de inmediato otras informaciones de la mano de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Alina Duarte, publica a través de su cuenta oficial en Twitter, Alina Telesur, varios reportes. En Estados Unidos repudiando el ataque encabezado por el gobierno de Donald Trump y sus aliados, Francia y Reino Unido, el pasado viernes. Miles de personas se manifestaron en distintas ciudades de este país, tales como Los Ángeles, Nueva York y aquí en Washington, D.C. Primero, insisto, para repudiar estos ataques. Segundo, para cuestionar la legalidad de los mismos, ya que al no tratarse de un ataque en defensa propia, este debía pasar por el Congreso, lo cual no ocurrió.
En tercer lugar, también cuestionar los presuntos fundamentos por los cuales se atacó a Siria, ya que los manifestantes cuestionan el hecho de que no se ha demostrado que se cometió un ataque químico en la ciudad de Douma, en Siria, el pasado 7 de abril, lo cual habría sido la razón, el motivo por el cual se habría suscitado este ataque por parte del gobierno estadounidense, insisto, y sus aliados. En voz de uno de los organizadores de estas protestas suscitadas el fin de semana, Brian Becker, y quien también fuera uno de los organizadores en contra de las marchas multitudinarias que repudiaron en su momento la invasión a Irak, señalaba en entrevista, estuvimos con él platicando, que la razón del bombardeo ocurrió, dijo, porque los inspectores de la Organización para la Prevención de Armas Químicas estaban llegando a Douma. En voz de este activista, uno de los dirigentes también del Partido por el Socialismo y la Liberación, decía que el propósito del ataque de misiles era evitar que los investigadores hicieran su trabajo, dijo, porque Estados Unidos y los rebeldes que ellos apoyen escenificaron esto como una provocación diseñada para estas operaciones militares estadounidenses, inglesas y francesas, y recordó los presuntos motivos por los cuales Estados Unidos había invadido a Irak, que era precisamente la destrucción de armas masivas, que nunca se comprobó su existencia. Por su parte, el gobierno de Donald Trump insiste en que se trata de una misión cumplida que se realizó con éxito y que logró cumplir, atacar al 100% de sus objetivos. Sin embargo, es el gobierno de Rusia quien dice que al menos los sistemas antiaéreos sirios interceptaron 71 de los 103 misiles lanzados. Bueno, eso es lo que se dice desde Estados Unidos, pero ahora vámonos hasta el terreno, vámonos hasta Damasco. En Siria está Hisham Wanous, también Hisham, a través de su cuenta oficial en Twitter, Hisham Telesur, nos ofrece el minuto a minuto, la actualidad de todo lo que está ocurriendo. Buenos días, amigos. La agresión tripartita de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra Siria, ocurrida el pasado sábado 14 de abril a las 4 de la madrugada hora local de Damasco, bajo la falsa excusa de las armas químicas, despertó una ola de repudio y condena a nivel mundial. Salieron manifestaciones de rechazo a esta agresión en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en los países europeos, en América Latina y también en los países árabes. En Siria continúan hasta el día de hoy las manifestaciones populares en todas las calles y las plazas en diferentes ciudades de Siria, en una expresión de condena a esta agresión y apoyo al ejército árabe sirio, al liderazgo de Siria del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y afirmando que el ejército árabe sirio es capaz de hacer frente a cualquier agresión que atenta contra la soberanía y también independencia e integridad territorial del país árabe. Los manifestantes en diferentes partes del mundo realmente critican que esta agresión ocurrió fuera del marco. El reporte completo de Hisham Wanous, su cuenta oficial en Twitter, @Hisham Telesur, usted lo puede conseguir en @Conexión Telesur, esa es la dirección oficial de la conexión digital de Telesur en la plataforma digital Twitter. Vámonos a las reacciones de inmediato. En Twitter se han pronunciado muchos usuarios que están catalogando este ataque de Estados Unidos como un ataque sin precedente y además lo están criticando, están rechazando estas arremetidas. Uno de los mensajes, por ejemplo, que está circulando en redes, ¿qué parte no entienden los fanáticos de los Estados Unidos? Eso es el fanatismo, amigo. Y miren ustedes la gráfica de referencia que utilizan para acompañar este mensaje en Twitter. Avanzamos, más reacciones. Cristina Castello, lo vemos en pantalla. He visto y veo canales de diferentes países sobre el horror en Siria, salvo de Argentina. Ninguno, ni un canal vergonzoso, es como está catalogando Cristina, este accionar de la prensa, que a su juicio no está contando lo que está ocurriendo en Siria. Avanzamos, más reacciones. Revisamos lo que ocurre en otro comentario. Hernán Carullo, el llanto de niños sirios tras el ataque de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. No todo Occidente es cómplice de estas atrocidades. Fuerza y Siria es una de las etiquetas que ha estado posicionada en el trending topic, no solamente de Twitter, también de las otras plataformas digitales durante este último fin de semana y también durante todas estas jornadas. Instagram también tiene reacciones al respecto. Las revisamos de inmediato. Ya van a aparecer en pantalla. Miren ustedes, una gráfica que da cuenta de estos más de 6 años de horror en Siria. Parte de lo que está mencionando este usuario
da cuenta de la cantidad de dinero que gasta Estados Unidos en el arsenal bélico por el que están o con el que están bombardeando Siria. Bombas que cuestan $100.000, lanzadas por un avión que cuesta 100 millones, que vuela con un costo de $40.000 por hora para matar personas que viven con menos de $1 al día. Esto es lo que llaman guerra. Avanzamos, más reacciones. La vemos en pantalla. Siria, otra vez. Todos hemos visto estas fotos, asegura este usuario, niños masacrados en bolsas de la Organización de las Naciones Unidas, familias destruidas por bombardeos, un país en ruinas por una ofensiva bélica cuyo único objetivo visible es la destrucción. Mientras la sombra de Estados Unidos siga revoloteando en Siria, la destrucción y la muerte no cesarán. Avanzamos, hay más noticias. Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una fecha realmente importante para tomar conciencia de que hoy, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la explotación laboral y la esclavitud de muchos niños se mantiene. Precisamente por este motivo se hace escenario de todo esto y también se hace necesario que la sociedad civil en general y los poderes públicos en particular, así como las empresas, apuesten también para poner su granito de arena, aunque sea muy poco, para poder erradicar de una vez por todas esta situación, para poder erradicar de fondo la esclavitud infantil. Avanzamos, más detalles. Vamos a revisar de inmediato imágenes que dan con este tema. Comenzamos con la revisión de portales europeos. Público.es, un portal español. Miren cómo está titulando. Vamos a ver en pantalla. El horror de la esclavitud infantil en el siglo XXI. Así explota el mundo a 152 millones de niños. Según datos suministrados por la Organización Internacional de Trabajo, cerca de 152 millones de niños y niñas están siendo sometidos al trabajo infantil, desde el reclutamiento forzado, pasando por la trata, la explotación sexual, los niños soldados o el matrimonio forzoso. Y todo esto sigue pasando en esta época, en pleno siglo XXI. Su explotación está en nuestro día a día, aseguran desde este portal, dentro de nuestra ropa, hasta los minerales, el propio teléfono móvil, los celulares, los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes quedan prácticamente en papel mojado cuando se ven las estadísticas de trabajo infantil, de esclavitud infantil. Hoy es el día precisamente de la esclavitud infantil. Se manifiesta bajo diferentes formas, pero que en todos los casos lo que hace es destruir la infancia, le roba la infancia a los niños. La trata infantil y la explotación sexual por el trabajo forzoso, por endeudamiento, o en la mina o en la agricultura, o los niños soldados, incluso el matrimonio infantil forzoso, son las diferentes caras de una misma realidad y todo se aglomera en esclavitud infantil. Las cifras van variando dependiendo de la asociación o la organización no gubernamental que les calcule, porque no es para nada fácil contabilizar un problema, ni tampoco contarlo. Además, un problema que se oculta bajo las mafias, la corrupción y en gran mayoría de los casos, en un conjunto de cifras que se teme sea solamente la punta del gran iceberg que deja a la imaginación, desde luego, otra realidad. En algunos de los casos, las niñas son las más afectadas. Es información que reseña el portal europeo Público.es. Información que publica ahora nuestra multiplataforma digital. Recuerde que la dirección es muy sencilla y estamos a un solo clic de distancia. telesurtv.net. Revisamos lo que están titulando. Estas son las 6 peores formas de esclavitud infantil. Es un trabajo en profundidad, es un trabajo de investigación porque hoy precisamente, reiteramos, se conmemora el Día contra la Esclavitud Infantil. Una de las formas de esclavitud infantil, solamente la trata infantil, va de la captación, el transporte, el traslado y la acogida de niños con fines de explotación. Cada año son millones de niños los que son víctimas de la explotación laboral y se le suma a esto el tráfico de órganos. También existe la explotación sexual.
La explotación sexual infantil es el uso de los niños en actividades sexuales. Eso en su mayoría son obligados, los niños son obligados por adultos o utilizados en la pornografía o en el turismo sexual. También existe el trabajo forzoso y revisamos, la mayoría son inducidos por un adulto o por la pobreza. Algunos de los casos se registran en campos como la minería, la agricultura e industrias y otros son por el endeudamiento de los padres. Existen también los niños soldados. Vamos a ver, son los que son obligados a participar en guerras y algunos de ellos no llegan ni siquiera a los 7 años de edad. Allí pueden ser obligados a combatir o incluso hasta matar o a mutilar. Existe el matrimonio forzoso, hablábamos hace segundos de ello y en su mayoría son niñas, a pesar de que se alertó de los riesgos de esta práctica para la salud y la educación. Esto aún continúa sucediendo. En pleno siglo XXI también ocurre, así como está la esclavitud doméstica, y revisamos que es la condición donde el niño se ve obligado a trabajar como empleado doméstico. La mayoría sufre castigos extremos como quemaduras con planchas, agua hirviendo, flagelaciones, golpes y pare usted de contar. Ahora, usted recuerda el mundo de Mashish, que es una víctima de trabajo infantil. Pues es un niño que solamente tenía 4 años cuando su padre lo cedió a una fábrica y es por él precisamente que se conmemora el Día contra la Esclavitud Infantil. Hay información en desarrollo. Vamos a la Organización de las Naciones Unidas. Habla a esta hora el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Armas de destrucción masiva, perdón. ¿Qué es eso? Con ese pretexto han intervenido, que no eran armas de destrucción masiva, era el petróleo de Irak que pasa a las transnacionales norteamericanas o algunas europeas. ¿Qué pretexto inventaron para Libia? ¿Qué autoritarismo, dictadura ha intervenido? ¿Y ahora cómo está Libia? Ustedes también como medio de comunicación digan la verdad sobre Libia. ¿No hay Estado? Yo converso con algunos presidentes de África, entre hermanos enfrentados, entre hermanos se acusan, todos son traidores, no hay educación, no hay salud. Y ahora que diga Estados Unidos, los que han intervenido, los que han bombardeado Libia. Pero el objetivo ¿qué era? El petróleo libio para norteamericanos, para algunos empresarios o europeos. Yo me acuerdo, estaba en una cumbre con jefes de Estado, y a mi lado estaba Zapatero de presidente. Le digo al hermano Zapatero, ahora el petróleo de Libia, ¿en manos de quién está? Le pregunta a él, ¿no? Evo, no me preguntes eso, preguntarle a otro presidente de Europa. ¿Ah? Para eso las intervenciones. ¿Qué armas químicas, por favor, compañeros de la prensa? ¿No? Es el control geopolítico que quiere ejercer. Antes, para el control o para el saqueo de nuestros recursos naturales eran dictaduras militares y nos acusaban de comunistas, de rojos, de socialistas para intervenir en un país, golpe de Estado. Después nos acusaban de narcotraficantes. Después nos acusó de terroristas, de elementos sociales. Quiero decir a las hermanas, desde los 80 hasta el 2002, por tantos presidentes he sido acusado o procesado por terrorista. Para el sistema capitalista, los movimientos sociales somos terroristas. Eso es. ¿Qué terrorista? Entonces quiero decirles, hermanos, la prensa, hemos superado esa batalla y ahora están inventando, ¿no? Autoritarismo, dictadura, régimen. ¿Qué régimen? En mi país, por lo menos, hasta que llegamos a es que ganamos el 2005 con 54%. Casi 30 años atrás, o sea, 50, no había un gobierno presidente que ganaba con más del 50%, ni siquiera 40%. Con 20%, 30%, había una democracia pactada, todo era pacto. El pueblo votaba, pero no elegía al presidente. Como había pactos, el Congreso elegía al presidente. Yo creo que desde el 50 es el único presidente electo con el voto del pueblo.
Esa es la verdadera democracia. A esa democracia ahora dicen régimen, dictadura. En las últimas elecciones ganamos como más del 60%. ¿No? Entonces, esa es la lucha entre el socialismo y el capitalismo. Es la lucha de pobres con los ricos, es la lucha, el imperialismo con los pueblos. Por eso yo me pregunto siempre, si somos dirigentes, si somos autoridades y si son periodistas que velan el futuro del mundo, pues obligados a estar con los pueblos y no con el imperio. Obligados a estar con la gente abandonada, son los pobres, y no con el imperio, y no con los transnacionales. Será importante, pero no pueden seguir acumulando el capital. Es importante la empresa privada. Nosotros también impulsamos la empresa privada. Pero que después sean dueños de nuestros recursos naturales, eso no aceptamos. Sean como socios. En Bolivia hay empresas privadas que están prestando servicio. Ya no son dueños, ¿no? Esa es la otra diferencia. Entonces quiero decirles, no comparto este bombardeo a Siria. Solo le pido unidad a los pueblos. Lamentablemente el gobierno de Estados Unidos no respeta la Carta de las Naciones Unidas, no respeta el derecho internacional y con cualquier pretexto, intervenir, bombardear, ¿cuántos inocentes no morirán? Yo solamente me pregunto, si ellos sabían dónde estaban esos centros de industria de armas químicas, ¿por qué no han pedido verificar? Aquí está, demuestran. No demuestran nada. ¿No? Yo quiero decirles, esta mañana me ha pegado esta firma sobre la eliminación de las armas nucleares, aprovechando la invitación a inaugurar el foro de los pueblos indígenas, firmamos porque Bolivia es un estado pacifista, ¿no? Muchos proclaman la paz. Yo escuché varias intervenciones del expresidente Obama. La paz, pero quiero que sepan, hermanas y hermanos, estoy convencido, paz sin justicia social nunca va a haber. Entonces tiene que haber justicia social si queremos garantizar la paz. Son primeros en proclamar la paz, gobierno del presidente de Estados Unidos, pero con bombardeo, con intervención, ¿qué paz podemos garantizar? Cada país tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestros problemas. Algunos problemas son de reivindicación social, algunos son de cambio estructural, esa es la diferencia. Y los problemas en algunos países del sistema capitalista, los pueblos plantean cambios estructurales. Yo también tengo problemas, pero sus problemas son de reivindicación social, un poco más salario, esta reivindicación, entendemos, eso había sido ser presidente, eso. Entonces, nuestra experiencia tan importante ha sido, ¿no?, cómo cambiar democráticamente con la participación del pueblo. No solo tenemos una democracia participativa, sino tenemos democracia, yo diría, decisiva. Yo quiero que sepan, mensualmente tengo reunión con más de 30 organizaciones nacionales. Mensualmente. Algunos dicen gabinete social, algunos dicen encuentro con el presidente a las 6 de la mañana, martes de cada mes. No se convoca nada, ya definido. ¿No? Así como en los países hay gabinete, ¿verdad? Ya cada semana igualito allá. Debatimos, a veces me observan, entiendo perfectamente, tienen razón. A veces yo también tengo que observarles porque algunas demandas son exageradas, inatendibles, hasta indeseables para otros sectores sociales. Es un derecho, pero nos entendemos, es el diálogo. La democracia en Bolivia no solamente es el día de la votación, sino cada día se practica la democracia. Escuchar regiones, sectores, empresarios, debate con los empresarios. Entonces, repito nuevamente, gracias por su pregunta, condenamos, no aceptamos y esperamos que el pueblo del mundo, como que están condenando, no aceptan esta clase de intervenciones. Dice el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, desde la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, en Estados Unidos: no comparto este bombardeo a Siria. Estados Unidos no respeta el derecho internacional. El presidente Evo Morales recién participaba en el Foro de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas y se ha referido en un pronunciamiento a la prensa a lo ocurrido durante este reciente fin de semana en Siria. El ataque realizado por Estados Unidos, por Francia y por el Reino Unido en la localidad de Douma. Bien, retomamos
lo que estábamos hablando hace algunos segundos, los niños que son víctimas del trabajo infantil. Hablábamos de un niño que tenía 4 años. Su padre lo mandó a trabajar a una fábrica y precisamente es por él, por el niño, que fue víctima de esclavitud infantil, víctima de trabajo forzoso, que se conmemora este día, el 16 de abril, como el Día contra la Esclavitud Infantil. Es un día además que lanza una alerta, entre otras cosas, para visibilizar esta problemática que sigue afectando a millones de niños y niñas en el planeta. Imágenes de referencia y vamos con más informaciones. Revisamos otras informaciones. Paraguay va a urnas durante este próximo domingo. Son elecciones generales. Ya hace un día, el domingo se realizaba el único debate presidencial, un debate sin mucha confrontación política. Los candidatos se enfrentaron entre sí y respondían las preguntas de los periodistas. Se trata de los candidatos Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre. El debate se enfocó en 10 temas centrales, 10 temas álgidos, y allí los dos candidatos presidenciales tuvieron que dar sus diferentes puntos de vista. Un debate además que fue moderado por 3 periodistas y también formadores de opinión. Estamos hablando de Mercedes Barrio Canal, Carlos Peralta y Carlos Troche. Mientras los usuarios de las redes sociales estaban manifestando al mismo tiempo su disconformidad con las respuestas que estaban dando en ese momento los candidatos para la presidencia de la República. Las elecciones, si contextualizamos, se van a estar celebrando este próximo 22 de abril. Y hay información que es reseñada desde varios portales latinoamericanos. Prensa, revisamos, portal Nodal, miren cómo está titulando: Elecciones en Paraguay. Durante el único debate presidencial, Abdo y Alegre prometen no buscar una reelección, una gráfica que da cuenta de ello. Miren cómo estaban reseñando este portal latinoamericano durante la exposición de los ejes de programas de gobierno. Tanto Mario Abdo Benítez como Efraín Alegre demostraron mucha improvisación, aseguran desde ese portal, y no profundizaron en los temas sobre la salud, sobre la educación o el desarrollo económico y la gobernabilidad. Alegre aprovechó los segundos para intentar incomodar y lanzó tibios golpes a su adversario, y ante todos esos ataques, Mario optó solamente por la estrategia de no responderle a su rival. Vamos a revisar de inmediato más portales. Judiciales.net, miren cómo está titulando. Los candidatos hablaron de la seguridad jurídica y también de la falta de independencia del Poder Judicial. En el texto, hace un día, anoche, se realizó el único debate presidencial en el que Efraín Alegre cuestionó al presidente Horacio Cartes, afirmando que convirtió a la Corte Suprema de Justicia en un poder del Estado servil a sus intenciones electorales. Decía, por ejemplo, necesitamos tener un poder judicial independiente, libre de presiones políticas. Además, habló de eliminar a la fuerza de tarea conjunta. Mientras tanto, Mario Abdo Benítez coincidió en el deber de reformar la justicia, mencionó que hay que reformar el Poder Judicial, también declaró la necesidad de despolitizar la justicia. Además, habló de fortalecer a los organismos de seguridad. Reacciones pues no se han hecho esperar. Hablamos algunos segundos de lo que estaban publicando los diferentes usuarios de las redes sociales y plataformas digitales. Cuando se estaba dando este debate, vamos a ver algunos de los mensajes. Circula en Twitter: Debate Paraguay 2018. El debate amistoso fue una entrevista básicamente la que hicieron a Efraín y Marito, así le conocen a Mario. Perfecto para redactar artículos que ya leímos 1000 veces y declaraciones que escuchamos hasta el cansancio, y esto lo está publicando Matías Malgarejo. Avanzamos, más reacciones, ya aparece en pantalla. Carlos Flores: debate presidencial, CV y me dio sueño, pocas esperanzas en la clase política. La etiqueta Debate Paraguay 2018.
Pues bien, abordamos durante esta jornada el Día contra la Esclavitud Infantil y precisamente con imágenes referenciales queremos despedir esta edición de la Conexión Digital Meridiana de Telesur. Será hasta la próxima. Que tenga buena jornada. ¿Sabías que alrededor del 5% de la población mundial sufre algún trastorno de la voz que requiere atención médica especializada? La mayor prevalencia es entre los 25 y los 45 años de edad y se da principalmente en ciertas profesiones, como en la docencia, en general ocasionado por el mal uso o abuso de la voz. 16 de abril, Día Mundial de la Voz. Cuídala, cuídate. La voz es única e irreemplazable. Dreams that you dream of once in a lullaby. Es económico, fácil de trasladar y muy resistente. Aumentará sus ingresos y la prosperidad de su negocio. Aquí el caballero me ofrece 60.000. ¿Quién ofrece más? ¿Alguien da más? Les aseguro que no les causará ningún inconveniente. Además, no necesita seguro. ¿Nadie ofrece más? Entonces queda vendida la fuerza del trabajo al caballero por 60.000.